Bueno, pues bienvenidos al ya sexto capítulo de los podcasts de IZ Hub. Si en otros podcasts anteriores hemos hablado de industrialización, de digitalización, de análisis de ciclo de vida, en el caso de hoy queríamos poner el tema en torno a Passive House, que es uno de los principios clave y de las líneas que estábamos trabajando en este proyecto IZ Hub. Y precisamente por el tema que nos ocupa estoy yo de conductor o moderador, Álvaro Pardo de la empresa PAE, en lugar de mis compañeras de Proarquitectura que han estado un poco liderando el resto de podcasts. Para empezar, una pregunta muy sencilla, para ponernos en situación, si podéis presentaros muy brevemente y nos decís pues, desde vuestro área de experiencia cómo contribuís a la construcción de edificios más eficientes para que aunque sea la gente os ubique en un inicio. Si quieres empezar. ¿Empiezo? Venga, pues tomo la palabra. Pues yo soy Cristina Romero de RC Arquitectura y nuestro estudio está especializado en Passive House desde el 2012, desde que empezó el Passive House llegó a Madrid, pues ahí empezamos y lo tenemos interiorizado, es nuestro día a día. O sea, pensamos que es la mejor manera de contribuir. Pues yo soy Marta Muñoz y formo parte del departamento de prescripción de Comerlin. En Comerlin somos especialistas en sistemas de carpinterías de PVC y bueno, pues dentro del ADN de la marca siempre ha estado en primer lugar la eficiencia energética y son sistemas que al final casan muy bien con el estándar, precisamente por lo eficientes que son, marca la redundancia. Soy Pablo, soy del departamento de prescripción de Fasa Bórtolo y nosotros somos fabricantes de morteros, sobre todo de cal. Y hace unos años pues estamos especializados en envolventes más sostenibles, sobre principalmente SATE, es ahora en lo que más nos estamos desarrollando y lo que más estamos trabajando. Bueno, pues yo soy Juan Ripoll, coordinador del Departamento de Prescripción de BMI. Somos especialistas en sistemas de cubierta, tanto plana como inclinada. Tenemos sistemas certificados Passive House y bueno, desde toda la amplia gama de sistemas que tenemos, pues una amplia variedad de soluciones que se adaptan muy bien a cualquier tipo de construcción, ya sea nueva o de rehabilitación y lógicamente pues también al estándar Passive House. Genial, o sea, ya os tenemos ubicados y así también sabemos un poco en qué os movéis cada uno. Por empezar, Cristina, y empiezo contigo, si nos puedes comentar un poco cuáles son las claves en torno al estándar Passive House y, aunque ya tiene más de 30 años en su origen, ¿por qué está cogiendo tanta relevancia a día de hoy? A ver, yo creo que está cogiendo relevancia primero por la eficiencia energética, o sea, porque al final ya es un tema que ya nadie puede obviar. La normativa española le costó ponerse al día, pero ya está al día. Y segundo, por las certezas que te da el estándar. O sea, lo bueno que a los técnicos nos aporta mucha tranquilidad es que el estándar Passive House controla muy bien lo que se hace en obra. Nosotras tenemos que controlar todo el proceso, nosotras todos los técnicos, y luego hay un ensayo, blower door, que controla la estanqueidad. La estanqueidad sigue siendo algo muy crítico en los edificios que no se trabaja muy bien. Y aporta muchísimos beneficios. Entonces, por ahí es algo clave. Y luego los intangibles, que nosotros siempre decimos que al final la gente viene por la eficiencia energética, es lo que todo el mundo conoce, pero luego cuando hablan de Passive House no hablan de eficiencia energética, hablan de confort, de calidad del aire, de lo a gusto que están en sus casas. Entonces yo creo que son las dos cosas las que van de la mano en que el estándar Passive House cada vez se conozca más, que poco a poco hay más edificios, lógicamente, y que los clientes cuentan cómo viven en sus edificios. Y no solamente cuentan la eficiencia energética, que a algunos les interesará y a otros no. A todos nos va a tener que interesar porque no nos va a quedar otra. Pero el confort y la salud es algo que la gente valora mucho en este tipo de edificios y a cualquier promotor, a cualquier técnico, es algo que nos deja súper tranquilos cuando hacemos este tipo de edificios. Si queréis añadir algo a No, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Al final yo creo que una de las grandes bondades, aparte de esos intangibles que efectivamente la gente que tiene una Passive te transmite es que no tengo olores, no escucho los coches pasar, los aviones, o sea, todos esos beneficios indirectos a lo mejor están ahí y hay mucha gente que una vez lo vive es cuando lo aprecia. Y luego la parte de auditoría en una obra. ¿Cuántos certificados energéticos vemos en proyectos que cumplen código técnico que tienen una calificación energética A o B y luego eso no se traduce en la factura? Y realmente tenemos un dimensionado de instalaciones que no es
no puede ir de la mano de lo que está pasando en el edificio porque no se ha controlado esa ejecución de la envolvente de forma correcta. Es que eso es clave. La ejecución, el control de la ejecución en una obra es clave. Es cierto, y así también hilamos con alguno de los temas que vamos a hablar hoy, que la industrialización va a favorecer mucho y está favoreciendo mucho que el control de las obras sea mucho más fácil, sencillo y las cosas se hagan mucho mejor. Pero es verdad que en construcciones todavía tradicionales un buen seguimiento de obra es clave y para eso el estándar ayuda muchísimo. Tanto a los técnicos, a los clientes que lo ven como una garantía y a los constructores que lo han sabido ver. O sea, los que están sumados al carro de esto también les sirve para tener mejor controlado su trabajo y su puesta en marcha. En ese sentido, el estándar Passive House es un estándar prestacional que, como tú decías, tienes que cumplir una serie de valores y comprobarlos, que es uno, al final, de los grandes ventajas o valores que tiene esa comprobación. Pero por ponerlo un poco en situación actual, sí que vemos que es abordar la sostenibilidad desde esa reducción de la demanda energética, pero no tanto desde las propias soluciones que se incorporan en la obra. Entonces, con las normativas, los enfoques que hay actualmente, ¿creéis, y esto ya os lo lanzo a todos desde la perspectiva que tenéis cada uno, ¿creéis que debería actualizarse o complementarse el estándar tal y como está definido para tener en cuenta el análisis de ciclo de vida, de la construcción al completo, otra serie de factores que no tiene? Sí, sin duda. Perdón, y querías... No. No solo el estándar, hay bastantes más estándares y certificaciones que sí miden el ciclo de vida de todos los materiales y la sostenibilidad de todo el proceso. La sostenibilidad no es solo que la casa al final gaste poco, es cuánto hemos gastado en hacerla y de qué manera. Entonces es importantísimo ir no solo midiéndola, sino mejorándola, ¿sabes? Hace unos años teníamos las DAPs de un sistema y ahora pasamos a las DAPs de cada producto porque así podemos medir de una manera más exacta y mejorar un poquito. Estamos cambiando embalajes, estamos hablando de sistemas y de productos que modifican cómo cargamos las cosas para la logística que sea aún mejor, lo contemple un documento o no. Creo que el estándar Passive House tiene que adaptarse o colaborar con otros que midan muchísimo más toda la sostenibilidad de la construcción. Del uso. Eso ya lo hace. O sea, el estándar Passive House no limita a nada. De hecho, el estándar Passive House tradicionalmente va de la mano muy bien con otras certificaciones. Con BREEAM hay muchísimos edificios que se certifican por las dos. Totalmente de acuerdo. Porque al final, al ser puramente energético, y así surgió, pues lo que haces es que con cualquier otra certificación consigues el máximo de puntos en el apartado de energía. Pero Passive House se lleva bien, es lo que siempre decimos, con los técnicos con el resto, eso es. O sea, son complementarios. Sí, pero es verdad en eso, yo soy el polímalo. Es verdad que se lleva bien, pero sí que hay veces echan falta el que no es disuasorio, o sea, es como, mientras cumplas con lo que quieras. Entonces no tiene esa pata en ningún momento contemplada, precisamente porque efectivamente es prestacional, decir sí, pero intenta que sean materiales, que sean más sostenibles. O sea, ya tenemos la parte que obviamente en uso son edificios que tienen una huella de carbono muy bajita, precisamente por la parte de prestaciones y tal, pero bueno... sí que, aunque se han dado pasos incluso para convalidar puntuaciones con otras certificaciones y tal, creo que se necesita un poco dar un pasito más en ese sentido, a lo mejor para llevarlo a un público más amplio, porque es verdad que la gente que los profesionales muy metidos en Passive lo tenéis eso súper claro, pero hay otros agentes que a lo mejor tienen muy interiorizado el BREEAM porque es mucho más fácil, de conseguir y no se buscan tanto esas sinergias que a lo mejor es como, oye, ya que te pones y estás mirando cosas, pues un poquito más allá y a lo mejor podrías certificar, no sé. Al final es que depende del promotor, sí. O sea, no nos engañemos, al final esto es las certificaciones tienen que ser interesantes para el promotor, entonces dependiendo del interés que tenga cada promotor, sí. Pues se va a certificar o no. O sea, Passive House al final está muy asentado en residencial. Aquí también hay otros edificios, fuera está más asentado en muchos edificios, en muchas tipologías.
Aquí también, pero es cierto que aquí nos está costando más llegar a los edificios de otros usos y hemos empezado por el residencial. Entonces, a los promotores de autopromotores ya les cuesta pagar una certificación, y eso que Passive House es la certificación más económica si la comparamos con el resto. Entonces tienen que ser promotores que les interese desde el punto de vista de su estrategia, o bien porque lo vayan a comercializar, sí, o bien porque lo vayan a explotar de alguna manera. Entonces, al final yo creo que Passive House, la intención que tenía no era, de hecho es que siempre lo decían, o sea, la intención de Passive House no era ponerse la medalla de esto es Passive House, sino la intención de construir mejor con menos energía, ¿vale? Yo creo que la intención de no limitar materiales y demás, que a mí me parece acertada, porque eso también es otro melón, o sea, cada promotor le gusta construir con un sistema constructivo. Hay gente que se encuentra muy cómoda en madera y no nos engañemos, en zonas en las que la madera no está asentada, es muy difícil que un promotor apueste por un edificio de madera, aunque sea lo más sostenible, de las soluciones más sostenibles que tenemos ahora mismo. Pero si no le cuadra, no lo va a hacer. No. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta como todos los elementos, y Passive House por ahí, desde su origen, decidió atacar a la energía para que luego el uso del edificio tuviera muy poca repercusión en ese análisis y no atacar nada más. Hace poco estuvimos con la conferencia de Madrid y ahí sí que se dijo desde el Passive House Institute que sí que se iba a empezar a meter todos estos temas de análisis de ciclo de vida. O sea, al final esto es un proceso y al final, igual que con la energía, todos vamos a tener que hacer edificios de consumo casi nulo porque no va a haber otra alternativa, pues vamos a tener que ir utilizando materiales cada vez más sostenibles porque no va a haber más alternativa. Pero es un proceso y Passive House, su origen no era limitar materiales, era limitar energía. No, y aparte también de sus bondades en ese sentido, el decir, es versátil porque puedes construir, o sea, la estética no importa, el sistema constructivo mientras cumpla no importa, no es un sistema limitante, o sea, no es un estándar limitante en ese aspecto. Yo creo que eso también lo ha hecho más atractivo para algunos promotores. Yo creo que sí, porque abre la puerta a eso. De hecho, en España cuando empezó la mayoría de los edificios eran de madera. Entonces eso cuadraba muy bien en el norte de España, pero no cuadraba bien en el resto. Entonces cuando ya empezamos a construir con sistemas constructivos tradicionales, más cercanos a la zona donde los constructores se sentían más cómodos, y se empezó a demostrar que se podían hacer edificios pasivos con todos los sistemas constructivos, ahora está pasando con lo industrializado. Paneles de hormigón. Al principio todo el mundo se echaba las manos a la cabeza de construir un Passive con... ¿Y por qué no? Si un panel de hormigón sobre un panel de hormigón, como hemos hecho aquí, se puede colocar un SATE, se puede colocar una fachada ventilada, se puede trasdosar por dentro si tú quieres. O sea, al final es darle la vuelta y encontrar la manera. Entonces, desde ese punto de vista a mí me gusta porque no limita nada y a los técnicos nos permite adaptarnos en función de lo que el cliente nos pida. Aprovecho un poco en esa línea, ya que tenemos 3 fabricantes y cada uno de un sector diferente. Para los fabricantes, ¿cómo estáis planificando y cómo estáis adaptando vuestros productos, garantizando esa alta eficiencia energética que necesitamos en los edificios Passive, pero también para cumplir todos esos criterios de sostenibilidad que, como veíamos, son muy complementarios, aunque no los refleje directamente la certificación Passive House, pero que a día de hoy van a ser fundamentales en cualquier tipo de construcción? Pablo nos ponía antes un ejemplo tanto de reducir, cambiar incluso el tipo de embalaje, el cómo se producen los materiales, el transporte. O sea, hay como muchas variables, pues saber un poco internamente cómo lo estáis planteando. Miramos el producto 360 grados. O sea, hay un horno de cal en Italia que ya funciona con desechos de madera. ¿Sabes? No sé exactamente dónde salen esos desechos, si es de limpiar bosques o de producir otros materiales, pero funciona con madera reciclada, digamos. Respecto del origen del material, respecto a la logística del embalaje, pues los botes de revestimiento ahora son de un color, no son blancos, pero son de un color reciclado. ¿Sabes? Respecto del seguimiento de todo ese material, hemos cambiado las DAPs de todo el proceso por las DAPs de desarrollar DAPs de cada producto específicamente. Y creo que incluso desde el punto de vista digital hasta tenemos en cuenta
¿sabes? Un mejor estudio de la obra lleva lugar a que sobre menos, etcétera. La sostenibilidad es un enfoque, es un punto de vista que tienes en cada enfoque que le das al producto y a cada obra. O sea, no creo que haya nadie en ninguna empresa ahora mismo que no lo tenga en cuenta. Por una cuestión más que necesaria, evidentemente. No queda otro remedio. Tienes que tenerlo en cuenta en cada día, en cada decisión. Bueno, por nuestra parte, al final, yo creo que los fabricantes nos adaptamos a lo que pide el mercado, pero también a lo que pide la sociedad. Hay un caso muy curioso, por ejemplo, en nuestra empresa nosotros somos fabricantes de sistemas de cubiertas y dentro del sistema de cubiertas tenemos los aislamientos. Hace unos años, en las fichas técnicas de los aislamientos, no colocábamos la cantidad de material reciclado. No queríamos que la gente supiera la cantidad de material reciclado porque se entendía como oye, algo que está reciclado no puede ser igual de bueno que algo que viene de una materia prima pura. Sucio. Eso está cambiando completamente. Al contrario, ahora nosotros queremos indicar qué material reciclado estamos utilizando y si es el máximo material reciclado, mejor. Y eso no lo decide el fabricante, eso lo decide lo que demanda la sociedad. Yo recuerdo antes de la crisis de 2008 y todos los arquitectos de mi generación y anteriores seguro que están de acuerdo, cuando se aprobó el código técnico, los estudiantes de arquitectura corrían para sacar proyectos antes de que se aprobara el código técnico. Eso, Y con la última actualización igual. claro, O sea, eso yo hoy en día lo veo, impensable que un propietario se vaya a comprar una vivienda y que le digas, no, mira, esta vivienda es bonita, pero no cumple ningún criterio de sostenibilidad ni de eficiencia energética. Entonces, tanto los técnicos como los fabricantes, como los constructores, nos estamos adaptando a la sociedad. La sociedad está cambiando en ese sentido. Y al final, pues nos adaptamos a todo lo que nos pide el mercado, a los sellos de sostenibilidad, a las declaraciones ambientales de producto, que a nosotros también nos hace bien para hacer autocrítica de cómo podemos fabricar mejor, cómo podemos fabricar de una manera más sostenible. Y bueno, todos esos son las evoluciones que estamos llevando los fabricantes. Lógicamente, en el tema de aislamientos y eficiencia energética, cualquier aislamiento que podamos mejorar al mercado va a ser bien recibido. A raíz de lo que decías, antes se asociaba reciclado a sucio y ahora, Sí, sí. y ahora asocia reciclado a limpio. Sí, sí. Y eso no es de ningún fabricante, eso es la lectura que hace el mercado. Escondías el reciclado y ahora lo muestras. nosotros antes, cuando el cliente recibía, nosotros proveemos las barras de 6,5 metros con la que luego fabrican las ventanas. Y cuando veían el reciclado, que siempre va en la parte interna por un tema de control de color y tal, esto a mí no, me traes la barra con el PVC 100% nuevo, ¿sabes? Y ahora al revés, ahora es algo que efectivamente se busca y se busca potenciar. Y yo, coincido totalmente con mis compañeros. Yo creo que los fabricantes, en ese sentido, estamos haciendo los deberes y los llevamos haciendo mucho tiempo, porque hay cosas que a lo mejor no llamábamos sostenibilidad, pero que siempre, por un tema de mejora de procesos, optimizaciones, reducción de despuntes, reducción de residuos, control del consumo de agua, consumos energéticos, etcétera, ya se estaban implantando una serie de mejoras en la parte de procesos que luego indirectamente o no tan indirectamente repercuten en una mejora o en una reducción de la huella del impacto de esos productos. Como digo, estamos haciendo los deberes y además siempre vas a mantener prestaciones, o sea, solo vas a querer ir a mejor en las prestaciones de tu producto, no el incorporar la sostenibilidad como factor no supone una merma o un demérito en las prestaciones de los productos que ya existían, sino que al final es un valor añadido y que solo va a sumar. Entonces, bueno, pues yo creo que todos estamos trabajando en esas declaraciones ambientales de producto, que además efectivamente es como una auditoría interna, igual que hablábamos de que el PASIF tiene esa auditoría de obra, pues al final una DAP también te supone el mirarte dentro y qué estás haciendo, dónde tienes los mayores impactos, qué puedes mejorar, y eso ayuda a que en los procesos pues seamos más competitivos desde un punto de vista ambiental o de impactos. No, y a compararte con el resto. Totalmente. Tú hacías... Bueno, luego ahí eso es otro melón. No, pero podías reducir la energía o la cantidad de un material, la cantidad de agua, la huella hídrica de un material por una cuestión de economía, de gasto menos produciendo lo mismo. Pero a la vez la huella de la DAP del otro fabricante dices, ostras, aquí, mira, ¿sabes? Esto tenemos que ponernos a pensar cómo bajamos este punto de aquí porque es mejor que nosotros. Sí, O sea, también, nos da las mismas también te activa prestaciones, totalmente. está en el mismo mercado y es más sostenible.
Si quiero ser competitivo, tengo que ser competitivo también en este punto. Tengo que ser competitivo medioambientalmente hablando. Sí. Además. Y es clave vuestra labor, o sea, es clave porque al final el usuario va detrás, o sea, todos los fabricantes, todos los técnicos tenemos que ir a la cabeza porque tenemos que seguir difundiéndolo, o sea, porque al final es verdad que hay una parte de la población ya que sí que está sensibilizada, hay otra parte que ya ve que no le queda más remedio, que este es el camino que tenemos, y hay otra parte que todavía esto no va con ellos. Entonces, tenemos que seguir haciendo una labor didáctica súper importante porque queda mucho camino. Es cierto que como ya todo va confluyendo hacia este camino, los coches, pues eso, la fabricación de viviendas, temas de iluminación, temas de tal, o sea, todo va confluyendo a hay que gastar menos energía, los procesos tienen que ser mucho más respetuosos con el medio ambiente, todo tiene que estar muy protocolarizado porque si no, como decías tú, no se puede valorar. O sea, también tiene que haber de alguna manera algo que sea objetivo, que la gente pueda ver en esas declaraciones ambientales de producto efectivamente que las cosas se hacen bien. O sea, yo creo que es una labor súper importante la vuestra y la de los técnicos, luego la de buscar efectivamente materiales que sí que estén alineados con lo que se esté haciendo. En esa línea, además, entre todos me lo habéis dejado muy bien, con ese cambio un poco de mentalidad de la sociedad, que yo creo que ya lo tenemos bastante en cuenta, el cambio de normativa. Hablamos del código técnico, es cierto, la última actualización está lejos de los valores de Passive House, pero en ciertas cosas se ha acercado más a ese tipo de construcción de consumo casi nulo, obviamente, de lo que estaba anteriormente. Entonces, como ya hay muchas cosas que ayudan a que el Passive House, obviamente, vaya más hacia adelante, pero sigue representando un porcentaje bastante bajo de lo que sería la edificación en nuestro país. Entonces, ¿cuál creéis que son las principales barreras un poco que evitan que haya una mayor adopción de Passive House en la construcción en nuestro país? Si es el coste inicial, si es falta de formación, o sea, de información aparte de formación. Entonces, que también dieseis un poco vuestra opinión de qué creéis que es lo que falta para dar ese salto y que el Passive House, o ya se certifique o no, ese tipo de construcción, pues dé un salto hacia adelante y sea mucho más presente en el mercado nacional. Yo a nivel obra, digamos, o grandes obras o grandes promotores, etcétera, grandes constructores, creo que hay un problema de formación. O sea, yo creo que hay, pues los agentes que todo el mundo conoce y tal, pero que una vez te metes en un proyecto más particular como es el estándar, a nivel obra, no tienes gente formada para controlar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no se puede, o sea, qué es lo que es admisible y lo que no, ¿vale? Porque hay cosas que ves y dices, no, o sea, esto no lo puedes hacer así, esto así no va a valer. Y no lo entienden muchas veces, hay un problema como de lenguaje. A nivel promotora me da la sensación de que asocian el estándar o el parecerse mucho al estándar, aunque no lleguemos a certificar, con un sobrecoste inadmisible. Entonces no quieren. Yo creo que falta información, falta un sobrecoste que el cliente final no va a pagar. Claro, entonces es verdad que hay algunos agentes cada vez más pues que van incorporando mejoras en el proceso de calidad, hacen blowers en obra, pues bueno, tratan mejor la envolvente y cada vez estamos encontrando pues un tratamiento con más cariño, en mi caso en el hueco, pues el tratamiento de la unión con el premarco, o sea, una serie de cosas que ves que se van dando pasos, pero es lento, y como el código técnico, y ahí al hilo con la parte de la normativa, aunque pone la hermeticidad, le pone nombre a la hermeticidad, te deja la puerta trasera abierta, ¿no? Para que hagas una justificación teórica, que es una cosa como un poco loca, de decir, ¿cómo puedes justificar teóricamente una cosa que es de ejecución? Pero te deja la puerta abierta. Entonces, es un poco todo, ¿vale? Porque yo lo justifico. Sí, yo tengo un papel. Lo incluyo para que figure, claro, pero aquí. O sea, yo hago un blower, pero en realidad tengo un papel que dice que esto cumplía. Entonces ahí es una dinámica que no acaba de. O sea, yo, la verdad, o sea, a título personal, cuando salió esta última actualización, esperaba que fuera a haber un cambio, sobre todo en la parte del tratamiento de la hermeticidad, mucho más notable. Y en la práctica es como un poco de desencanto, porque es como que sí, se dan pasitos, unos más, unos menos, pero no acaban de. Es verdad que, por ejemplo, al hilo de las certificaciones, hay algunos edificios que sí que certifican BREEAM y para llegar a X puntuación sí que hacen un blower y eso lo tratan un poquito mejor y se va apareciendo más,
pero la gran mayoría de edificios, pues no sé, o sea, siguen un poco como anclados en 2018 en algunas cosas. Yo creo que es un tema también de sensibilización de la gente. Yo creo que la gente sigue viendo el estándar en la balanza, lo sigue viendo que puede suponer un sobrecoste y a lo mejor es por desconocimiento. Ese sobrecoste se va a mitigar a lo largo de los años, va a repercutir en un confort, como hemos comentado anteriormente. Entonces yo creo que la gente no llega a valorar ese estándar todavía para que haya una gran demanda. Y al no haber una gran demanda, pues lógicamente no hay más técnicos especializados en Passive House, no hay más constructores especializados en Passive House. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Conforme vayamos acercándonos o la normativa te vaya exigiendo cada vez más, también creo que si se acerca al estándar Passive House, pues la gente dirá, oye, y si ya estamos casi en el Passive House, ¿por qué no vamos al estándar Passive House? Que la gran ventaja es que te lo mide y te lo certifica y sabes lo que cumples. Claro, pero ahí es que siempre vas a rebufo de la actualización del código técnico, ¿sabes? No es un tema de que el estándar consiga democratizarse más o llegar a más gente, sino es como la actualización ya se parece mucho, pues vamos a, o sea, entonces siempre vas a ir vas a ser dependiente de la actualización normativa. Es el drama para mí. La normativa siempre llega por detrás de lo que la sociedad demanda, lo que la sociedad necesita. Culpa de que el estándar de que hacer casas pasivas no se haga mejor y no se haga más es de todos, porque no lo demandamos. Entonces es increíble que la gente sepa la marca de una pieza de cerámica para suelo y no tenga ni idea de lo que significa confort térmico. O no lo demande, ¿sabes? Le interese más otras cuestiones como la calidad de los baños. Cuando la sociedad demanda eso, la incorporación de esa inversión en la fase de obra es absurdo. Más aún cuando la vas a compensar en la factura y en el confort y en la calidad de vida. Pero si la gente no sabe que eso vale tanto el metro cuadrado, no lo solicita. ¿Quién tiene la culpa? Todos. A ver, aquí que el proyecto se llama IZ Hub, la parte de IZ que la tenemos más enfocada en nuevas generaciones, por suerte, y esperamos, creo que esa concepción va cambiando y ya la gente busca más prestaciones que ya simplemente, que es de lo que venimos, de me interesa mucho más el acabado, que el detalle de cómo me vas a solucionar esto y el confort que tenga en mi casa. Si tenemos que estar en una labor divulgativa, es porque, no no es un conocimiento general. Sí, totalmente. Es porque que las nuevas generaciones lo tienen claro, sí. Que las generaciones medias lo tienen claro, sí. Que todo el dinero y toda la capacidad de inversión está ahí, no. Y sin meternos en generaciones, no toda la población está concienciada como debería. ¿Y quién tiene culpa de eso? Pues toda la cadena de valor, desde luego. Entonces, deberíamos poner más en valor lo que estamos hablando que otras cuestiones a la hora de comercializar, a la hora de vender un proyecto, a la hora de hablar con otros. Y desde vuestra experiencia ya en todos en general, ¿estáis notando ese cambio en el cliente final o técnico con el que tratáis, de que tenga este tipo de consideraciones en mente, o en estos foros lo tenemos todos muy claro, pero fuera de aquí no? Yo creo que hace 10 años tú decías huella de carbono y había gente que ponía los ojos en blanco. O sea, decía, este hippie. O sea, vamos a ver. Y yo creo que ahora hay una que va muchísimo más, claro que sí. Y con Passive House también, ¿eh? Hace 10 años era una cosa absolutamente... Sí, este sistema loco de los alemanes que me estás contando. Sabrán ellos hacer casas aquí. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, en plan, aquí no hace tanto frío. Sí. A ver, hilando con lo anterior, yo creo que es que al público, es verdad que el público joven no, o sea, busca más y cuando quiere algo lo busca y busca información y eso es mucho más proactivo que otras generaciones. Pero yo creo que al final para que algo bueno se implante también la gente lo tiene que ver, se lo tiene que encontrar. Entonces, o sea, en todas las comunidades autónomas en las que la administración ha apostado por ello, hay vivienda pública que es Passive House y que está a la mano de todos, toda la población sabe lo que es Passive House. Sin embargo, bueno, pues hay otras zonas en las que esto está calando mucho más despacio. Es cierto que está llegando. Entonces, como ya está llegando, pues creo que nosotros aquí en la zona centro estaremos al mismo nivel que el norte cuando esto ya cale un poco más. O sea, creo que es eso, que las empresas, como tú decías, de materiales cerámicos, pues llevan haciendo una labor de marketing de años
que nosotros pues al fin y al cabo llevamos 10 años, 12 en España para que esto se afiance. Al final es poco tiempo. Es verdad que tenemos que dar un impulso porque no nos queda, o sea, no podemos seguir haciendo las cosas mal. Hay que coger impulso y hacerlo mucho mejor porque creo que el planeta no se puede permitir seguir construyendo mal. Pero claro, la gente lo tiene que demandar. Y efectivamente los técnicos, bueno, pues algunos apostamos por ellos y otros lo harán pues cuando no les quede más remedio. Eso ya es decisión, es igual que los fabricantes. Vosotros lo habéis implementado, habéis decidido que todas estas decisiones son estratégicas para vuestras empresas porque veis el mercado, pero hay muchos otros de vuestros competidores que no están ahí o que van mucho más despacio o lo que sea. O sea, es que al final depende de cada uno. Pero yo creo que cogeremos impulso, o sea, que estamos en el momento de coger impulso y de que todo vaya mucho más rápido. Sí, yo al hilo de esto y de lo que comentábamos antes de las generaciones, un poco es verdad que yo creo que la gente joven se plantea otras cosas o tiene otro tipo de inquietudes o de valoraciones, pero desgraciadamente hay un grueso de población que yo creo que no sé, que a lo mejor al sector le ha faltado de alguna manera difundir para el público en general que como en todo sector, igual que Internet no es igual o el móvil que usamos no es igual ahora que hace 20 años, no se construye igual. Y tienes casos de decir, no, es que la casa está nueva, es de 2002. Le cambias los azulejos y ya está. Claro, ¿cómo se construía en 2002 y cómo se construye ahora o cómo se puede ya llegar a construir si ya encima hablamos de passive? Es que no tiene nada que ver, pero la gente entiende que esa casa es nueva, porque tiene 20 años, o sea, antes de ayer. Y en realidad a lo mejor esa casa de 2002 se parece más a la de los años 70, o peor, que a las de ahora. Y la gente de a pie no tiene esa percepción de que esa casa que se está comprando o que tiene, que le parece que es nueva, tiene muchas cosas que deberían ser mejorables. O sea, cuando con los fondos Next Generation, sí, o sea, todo el mundo era como, sí, van a rehabilitar el edificio de los 70, de los 50, estos que antes les ponían el molocapa, pues ahora tal. Pero no entendían que a lo mejor el edificio del año 2000 también era susceptible de la misma actuación. Hemos hecho algún blogger en edificios de esa época y dan de 10 renovaciones hora por encima. Pero te hablo del de 2000 y desde sí, 2013 también, o sea, que es que realmente es como esa concepción de es nuevo, pero que sea nuevo no quiere decir que esté, claro, pero que esté bien ejecutado. El público en eso, igual que tú, ellos entienden perfectamente que el coche del año 2000 no se parece en muchas cosas al coche del año 2024, que hay una serie de mejoras que ha incorporado y que entendemos que el coche del año 2024 tiene el sensor de aparcamiento, tiene la pantalla, te vas con el Spotify, como mínimo, ¿no? Pues no entienden que la vivienda no, o sea, igual se ha actualizado, o sea, la construcción ha evolucionado y eso al público como que no le llega de una forma tan clara. Yo creo que sí que hay algunos elementos que sí que tienen claro. O sea, depende un poco de lo que venimos hablando, de la formación o de la divulgación que se ha hecho. Por ejemplo, el tema de las ventanas que te toca a ti. Yo creo que es un tema que sí que la gente lo tiene muy en la cabeza. Pero porque es muy tangible. Es muy tangible. El tema de las instalaciones es otro tema también muy tangible que creo que se ha hecho bien. Todo el mundo sabe lo que es una aerotermia. O sea, bueno, todo el mundo sabe que quiere una aerotermia. No sabe a lo mejor no sabe lo que es, pero todo el mundo sabe que quiere una aerotermia. Lo que no sabe es que unas ventanas en un edificio que no está bien aislado puede darte muchos problemas de condensaciones porque cambias la estanqueidad, o la gente no sabe que puedes poner una aerotermia, pero si el edificio no está bien trabajado desde la envolvente, tu aerotermia va a consumir muchísimo y entonces lo que te han puesto y te han dicho que es la leche, luego no va a funcionar bien. Como me decía ayer un constructor que conocimos, que un suelo radiante en la primera planta no funcionaba, que solo funcionaba en la planta baja. Entonces, claro, son cosas que la gente al final le llegan pinceladas, va cogiendo, pero le falta integrar en el completo. Entonces ahí, pues, por eso a nosotros nos gusta el passive, porque empieza por lo importante, o sea, empieza por vamos a resolver bien las envolventes, vamos a hacer que los edificios necesiten muy poco y luego ya lo cubrimos con lo que sea. Entonces yo creo que va por sectores. El tema de los aislamientos, de los SATs y demás,
Creo que también se ha hecho bastante labor con toda la rehabilitación. O sea, la rehabilitación Te llamaría, a raíz de eso, de rehabilitar edificios, y te llamaría la atención si desglosas el precio de rehabilitar un edificio, de hacer un SATE, el aislamiento es lo que menos vale, seguramente. O sea, no creo que llegue al 5% del valor de lo que es la obra, ¿no? Y sin embargo, los aislamientos van a mínimos, para cumplir, para llegar, para desgravar. Entonces, me dan ganas de decir, claro. a ver, perdón, pero aquí hay alguien que es muy idiota. Es decir, en todo esto lo hacemos para gastar menos, y la parte que gasta menos es en la que menos estamos invirtiendo. Porque los andamios son fijos, no los podemos mover, hay que ponerlos, estamos totalmente de acuerdo. Pero en el aislamiento, si en vez de a 8 vamos a 10, significa que ponemos un 25% más de aislamiento. Cuidado, que lo vamos a notar, y la cuenta pueden ser unidades de euros por metro cuadrado. Pues esa inversión no se realiza porque es el mínimo al que llego para desgravar la obra. Vuelvo a lo de que la labor divulgativa no ha sido tan extensa como debiera. ¿Sabes? Si llegados allí a la reunión donde se está decidiendo esto, la gente no decide, no tiene clarísimo que en vez de 8 es mejor poner 14. O sea, que nos queda muchísimo que mejorar en ese aspecto. ¿Labor divulgativa ha habido? Sí, muchísimo. Y ahí también está la labor del técnico, que puede aconsejar al cliente, porque el cliente muchas veces eso no lo entiende, no sabe la diferencia entre 8 y 10. Sí, pero si hablas del 25%, sí correcto. lo coge rapidísimo. Y aun hablándoselo, joder, si no eres capaz de transmitirlo todo, Claro. es complicado. Falta mucha labor por delante. Y tenemos muchísimo margen de mejora, creo. Muchísimo parque inmobiliario por hacer. Ves los números y asustan. Está todo por hacer. O sea, Ahora, ya que abríais el melón de la rehabilitación, que es otro buen melón, mucha gente sigue asociando, o todavía tiene en mente, Passive House como obra nueva. Y obviamente en rehabilitación es un mercado que tiene ahora muchísimas posibilidades, más tal y como está el mercado de la vivienda, y el que rehabilitar Passive House aporta mucho más valor que hacer una reforma, una rehabilitación estándar. ¿Cuáles son los retos y ventajas, yo creo, en ese sentido, de cómo implantar Passive House, que es difícil, pero en el mercado de rehabilitación también, darle mayor visibilidad o mayor enfoque? yo creo que ese es un reto muy, muy grande. O sea, si ya está costando rehabilitar Passive, pues más todavía. Pero volvemos a lo que empezábamos al principio, es que al final Passive House te asegura calidad y te asegura 0 problemas. Porque es eso, porque si tú rehabilitas sin tener en cuenta temas de estanquidad, puedes cambiar unas ventanas, cambiar los valores de estanquidad de la vivienda, hacerla más estanca, y de repente que te empiezan a salir condensaciones en todas las esquinas, en todos los pilares, en todos los encuentros clave, y la gente dice, joder, si he cambiado unas ventanas y he puesto las mejores que me podía permitir, que van a ser unas ventanas buenas, porque hoy en día el precio de la ventana ya es asequible para cuando alguien tiene que hacer un cambio. ¿Por qué me está pasando esto? Pues efectivamente hilamos en rehabilitación, o sea, en obra nueva es vital, pero en rehabilitación también, un buen técnico. Claro, tú no puedes hacer una rehabilitación y abordarla sin tener claro qué consecuencias va a tener si no haces todo. Passive House, ¿qué te garantiza? Que como vas a tener que trabajar la estanquidad, que vas a tener que ventilar, porque es la manera más eficiente de asegurarte la ventilación, pues esas patologías no las vas a tener. Entonces, eso hay que saber explicarlo también, que es que Passive House te asegura viviendas saludables, donde no vas a tener esos problemas. Pero es complejo. Es complejo. Más en comunidades de propietarios, donde se tienen que poner de acuerdo mucha gente de diferentes generaciones. Es muy complejo. Si ya te puede costar convencer del estándar Passive a un promotor, imagínate en una comunidad de 40. Sí. Pero Passive tiene dos cosas, más cosas interesantes. O sea, yo creo que algo que está muy bien que han hecho es la parte de rehabilitación por partes, o pues que al final vas trabajando de a poquito y vas trabajando sobre ventilación, sobre aislamiento, o sea, vas trabajando por partes. Si no tienes dinero para todo de un tirón, pues vas actuando de manera ordenada, de manera dimensionada, y además con ese orden que no te va anticipando, o sea, no haciendo las cosas por un orden correcto para prevenir el que te aparezcan estas patologías a destiempo. Yo en la parte de rehabilitación, y es que estoy muy enfadada con la administración, pero es verdad que pasa un poco lo mismo que decía antes con el tema de la hermeticidad en el código técnico.
O sea, tiene que apostarse por auditar esa ejecución y por hacer las cosas de manera ordenada. No vale solo un certificado energético previo y posterior, porque ahí pueden pasar muchas cosas por el camino, ya no solo efectivamente que se haya hecho una intervención que no sea la adecuada o en el orden incorrecto, sino que además, ¿cómo se ha ejecutado eso? ¿Realmente estamos sacando el rendimiento máximo al producto que hemos instalado? ¿O se ha ejecutado todo aquello de aquella manera? O sea, ¿cómo podemos cuantificar eso? Si no se fuerza a que eso se ensaye, es muy complicado. Entonces, al final, pues yo creo que encontraremos casos en los que las rehabilitaciones se hayan hecho bien y casos en los que sí hay un impacto obviamente notable, pero no todo lo que podría haber llegado a ser. Y eso, pues oye, es una oportunidad perdida, yo creo. Sí, es la oportunidad que tú hablabas antes. O sea, si vamos a aislar con 6 centímetros, pudiendo poner 10, 8, 10, que cuesta muy poco más. O sea, Y una en el cantidad. tiempo se nota mucho esa Eso diferencia. es. Y hay una diferencia muy grande, pues estamos perdiendo Pues oportunidades. estás aislando, estás cambiando ventanas, pero no estás sellando bien. Entonces al final sigues teniendo infiltraciones y no estás sacando todo el rendimiento de los productos que instalas. El producto lo tienes que pagar igual. Bueno, los sellados es lo que te estás ahorrando, pero que es anecdótico. Entonces eso es un poco mi protesta. No sé si quieres añadir algo, Pablo. Recuerdo gastarme mucho dinero en una ventana todo eso hace muchos años, pero recuerdo cómo la recibió alrededor, ¿vale? Porque así podía hacerlo antes de que inyectaran las cámaras en una rehabilitación. Y esto lo ves así con retrospectiva y dices, joder, cuánto dinero he perdido, ¿sabes? ¿Cuánto he aprendido en mi propia casa? Que no habrá pasado en otras. Porque a fin de cuentas había un técnico vigilando todos los días, que era yo, ¿sabes? Y imagínate lo que ha venido después. Es que no lo sé. ¿La administración tiene que ponernos la obligación de vigilar? No lo sé. ¿Los fabricantes tenemos la obligación de vigilar cómo se ejecuta? No lo sé. Nosotros dedicamos un montón de recursos cuando hacemos un sistema completo, porque damos una garantía a ver que se ejecuta conforme a las normas que nosotros marcamos en una serie de documentos. Y dedicamos recursos a esa vigilancia por el interés propio de que luego sepamos que va a aguantar perfectamente la garantía, pero acaba ahí, quiero decir. No puedo ya seguir midiendo si se ha diseñado bien, si está bien, absolutamente todo bien realizado, si se va a utilizar bien. Tiene que haber de nuevo una concienciación de toda la cadena. O sea, como fabricante puedo hacer este punto, sí, y hay otro punto, y el técnico puede hacer bien su labor, y el cliente puede estar bien informado y hacer un uso responsable. Entonces está bien. Pero llega un punto que es tema de definición de proyecto, porque es que al final hay partidas, o sea, mi partida, por ejemplo, entra en contacto con con otros elementos, entonces es eso, o vas a soluciones integrales y ahí entramos en la pata de que te estás cerrando campos a muchas otras soluciones que existen en el mercado que pueden ser compatibles, o sea, o vamos a blindar soluciones de esto está definido así y así perfectamente ejecutado, y aún así siempre dependes de cómo el técnico haya ejecutado eso y de la formación o de la pericia que tenga y de la supervisión que haya habido en obra. Entonces estás un poco vendido, pero claro, si solo un papel teórico vale, pues todo vale. Es que en ese sentido hay un punto crítico en el sector y más en Passive House. El caso de una ventana, pues tener la mejor ventana del mercado. Si está mal instalada, la gente va a entender que el problema es que la ventana no cumple lo que debería, cuando es un problema puro de instalación. Entonces, a día de hoy en el sector de la construcción hay un problema gravísimo de mano de obra, y si a la vez estamos hablando que en Passive House, para poder certificar y conseguir ese estándar, necesitamos una mano de obra especializada que pueda llegar a esa atención al detalle que se exige, es cómo podemos abordar esto, qué soluciones hay. En este caso, pues otras de las líneas clave de este proyecto, como son digitalización, industrialización, pues pueden echar una mano, obviamente, a llegar a esas prestaciones. Pues ver un poco cómo veis ese punto actual, que el problema que hay de mano de obra, específicamente ya si lo aplicamos a Passive House, que es como ese detalle extra que necesitamos, y qué soluciones puede haber. O sea, yo creo que es clave. O sea, es igual que lo que estamos hablando de que la eficiencia energética ya no se va a discutir porque no hay otro camino. Tampoco hay otro camino más que la industrialización y la digitalización, porque no hay mano de obra
y porque es inviable que las obras duren el tiempo que están durando, pues porque no hay electricistas, no hay fontaneros, no hay carpinteros, no hay tal. Entonces, La mano de obra con conocimiento de muchos oficios, versátil, que empezaba en la cimentación y terminaba poniendo el marco al enchufe, eso ya no existe. O sea, la industrialización, además de construir una fábrica, tiene que ser que la mano de obra sea muy especializada y muy rápida, y la puesta en obra sea increíble y sea un proceso súper mecánico. Simplificar los sistemas. O sea, hasta un Que tu punto- sistema no te lo puedan montar de 7 maneras diferentes. No, totalmente de acuerdo. Quiero decir, tiene que haber una labor formativa especializada en eso, ¿sabes? Ahí creo yo que los fabricantes sí que estamos evolucionando y apostando por la industrialización, ya no industrialización entendida como una casa completamente industrializada, Sí, no hace falta fabricar una sistemas casa. industrializados. Cuanto más tengas controlado cómo se va a aplicar tu material, menos riesgo tendrás de que tu material se aplique mal. Que luego te va a caer a ti o van a venir a buscarte si no funciona. A poder ser que el material sea puesto en obra en 4 pasos, Correcto. que esos 4 pasos el operario que lo realiza tenga experiencia realizándolo y se le haya formado en el mínimo tiempo posible en realizarlo con el mínimo margen de pericia posible. Si no tiene... Sabes, que no dependamos de la pericia, de la maña, no sé, del buen hacer de alguien, sino que sea algo mecánico. Que al final no es dejar de confiar en ellos, es ayudarles a que trabajen más. No, y que sea más una cuestión de destornilladores que de paletas. ¿Sabes? Trabajamos mucho en esta herramienta está especializada en dar este revestimiento de este espesor. Y utilizas esta herramienta en este momento y la pasas 6 veces en esta dirección. ¿Sabes? Más que este es el material, ponlo ahí. Tiene que estar todo muy medido, muy cuantificado y muy profesionalizado. Claro. Que ¿de dónde vamos a encontrar la mano de obra para todo eso? Pues no, eso no sé. No sé. Espero que la construcción sea muy atractiva al ser así. Una obra limpia. Yo creo que es parte del gancho posible, o sea, yo creo que es más atractivo, entiendo, el trabajar en un ambiente controlado, en una fábrica, tal, no estás expuesto a los agentes atmosféricos, es tu sitio de trabajo, no es mi sitio de trabajo, es aquí, pero luego me tengo que ir a 1 hora de casa porque me tengo que cruzar la ciudad porque la obra está en otro lado, sino que, oye, tienes un sitio al que vas, un horario controlado porque los turnos al final pues siempre está muy marcado. Y hace que eso pueda llegar a todo el mundo. O sea, hace unos meses estuvimos visitando una fábrica de prefabricados donde trabajaba la mayor parte de su plantilla eran mujeres. ¿Por qué? Porque al final las mujeres trabajando en una empresa de prefabricados en la que tienes grúas, en las que tienes todos los sistemas para que no tengas que usar la fuerza bruta, pueden hacer el mismo trabajo. Además, el tema horarios y compatibilidad te permite mucho mejor el conciliar. Tenían horarios, había personas que iban 4 horas, otras 6, otras 8, o sea, dependiendo cada uno de tal. Y claro, no estás condicionado a los ritmos de una obra, que hay que hormigonar cuando hace bueno, que si está lloviendo no puedes hacer nada, o a lo mejor hay que hacerlo porque es que el siguiente paso tiene que estar ya allí y mañana empiezan con otra tarea. O sea, trabajar en una fábrica es, yo creo que mucho mejor para que todo el mundo se pueda incorporar. Yo diferenciaría 2 labores, o sea, realmente el trabajo en fábrica tampoco tiene que ser tan tecnológico, o sea, hay procesos que se pueden simplificar mucho y al final no necesitas a lo mejor un electricista súper cualificado para colocar pues un pasatubos o meter tal, si el proceso está controlado y como tú decías, es cuestión de repetir 1, 2 y 3, o sea, los mismos pasos. Luego en obra sí, luego los montadores en obra sí que tendrá que ser el equipo, pues eso, que sepamos que lo va a hacer bien, que en 3 días va a estar hecho, que todas las conexiones se van a ejecutar bien. Pero yo creo que facilita mucho esas 2 cosas, o sea, que se pueda incorporar a la construcción personal joven que no le interesa nada estar en una obra. En una fábrica sí que puede estar, o sea, hay empresas de logística están llenas de chavales, de gente joven, porque bueno, pues es un trabajo cómodo y fácil. La industrialización puede servirnos para eso. O sea, que gente joven diga, bueno, ¿por qué no voy a trabajar en una fábrica de un prefabricado? Si voy a estar mis 8 horas, o si quiero 4 porque me viene bien 4, pues trabajo solo 4.
Yo creo que ahí puede venir bien y puede hacer que o sea, que esta mano de obra que necesitamos se pueda incorporar. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego al hilo de los otros temas del podcast, pues eso también ayuda en el tema de la sostenibilidad, porque estamos controlando procesos, estamos controlando residuos, tenemos una definición de proyecto muy, muy clara, porque al final en un sistema industrializado todo está muy definido previamente, no damos lugar a variaciones que puedan... Ya lo originar resolveremos en obra, ¿no? Sí, o sea, todo eso se acota, se acotan también pues temas de acopios, o sea, toda la parte de logística también reduce esos impactos y luego acompañado de la digitalización, el poder sacar, hacer esos análisis de ciclo de vida del envolvente, del edificio, del sistema global, pues también todo ayuda, porque al final ya partimos de un proyecto que está muy digitalizado, completamente digitalizado, donde tenemos definidos hasta los tornillos y entonces de eso, y de hecho hay muchos, o sea, hay plugins para BIM, hay partidas de generadores de precios que ya están incorporando esta posibilidad de incorporar el análisis de ciclo de vida a través de las partidas o a través de los elementos que componen el edificio. Entonces todo es como que un paquetito así perfecto que muy armónico, yo creo, si se consigue eso, pues estandarizar o que llegue a más proyectos. A lo mejor tenía que haberlo dicho antes y no pasados 50 minutos. La vivienda donde grabamos el podcast es una vivienda certificada Passive House, industrializada, entonces, bueno, es un ejemplo más. Antes hablábamos, creo que lo decías tú, Marta, de que la importancia de tener todos a los agentes que están implicados en un proceso y la construcción de un proyecto Passive House, de tener esa coordinación controlada entre todos los agentes y con la parte mano de obra es fundamental tenerla en cuenta. Entonces, desde vuestra experiencia, porque mucha gente que se acerca siempre pregunta cuáles son los principales puntos críticos en una construcción Passive House, ¿qué recomendaciones les daríais y qué errores son los más comunes que pueden ocurrir en un proyecto Passive House? Pues por darle algún tip a esa gente que se acerca a este tipo de construcciones. Pero darle el tip al promotor o al que queráis. Aquí hay mucha gente involucrada. Al que creéis que podéis ayudar, adelante. Yo al promotor siempre le decimos que mire mucho, que se informe mucho y que antes de tomar la decisión lo haga muy meditado, porque a veces nos llegan proyectos que no son Passive House, que el cliente se topa con esto, con suerte antes de empezar, y entonces nos dice, oye, que es que quiero que sea Passive House, pero claro, tiene un proyecto que no lo es. Entonces, ¿cómo le dices a ese cliente que el proyecto que tiene no sirve para nada, o prácticamente para nada, y que tiene que volver a rehacerlo? O sea, eso es un drama. Entonces, estamos en el momento de que la información llega a todos. Cualquiera que quiera meterse en esto, si busca por internet, busca, igual que encuentra un montón de soluciones de industrialización, pues se topa con el Passive House, con otras cosas, y es bueno que consigan toda la información previamente. Si puede ser antes de empezar la obra, mejor, que también nos hemos encontrado alguna vez que ya con la obra empezada, y ese es un drama aún mayor, pero bueno, se reconduce como se puede. Pues totalmente de acuerdo, y para mí una de las patas, uno de los factores claves es la comunicación entre los distintos agentes. O sea, y no solo que tengamos gente que participe, que esté formada, sino que, oye, que la formación se puede dar o se pueden poner un poco al día casi sobre la marcha, entre comillas, pero también que haya comunicación, porque claro, al final, hablo por ejemplo, de la partida de carpinterías, llega el industrial y oferta X, y nosotros siempre le insistimos, vale, pero te lo tienen, o sea, pasa ficha de vidrio, de intercalario, de todos los perfiles o sea, si tú propones un intercalario diferente o un material de sellado diferente, ficha de todo y que te lo validen. O sea, hay que informar, se tiene que meter en el PHPP y te tienen que decir, ok, y entonces una vez ok, ya nos ponemos a fabricar, ya nos ponemos a instalar, pero no, yo por mi cuenta y riesgo, pues cambio este vidrio por este otro que es análogo. No existen esas analogías. La solución de instalación, pues que esté bien clara, que todos los participantes lo tengan claro, que esos puentes térmicos de instalación estén calculados con esa solución que se va a ejecutar y que todo el mundo, o sea, esa parte de compartir la información y que todo el mundo esté en la misma onda, porque claro, luego si no, encuentras cosas que no siempre son
Sí, sí. admisibles o... Yo creo que eso es fundamental, el tema de la comunicación entre todos los agentes, pero desde las fases iniciales del proyecto. Al final, pues, los técnicos que tienen la labor más difícil, que es la de coordinar, muchas veces es imposible que conozcan al detalle todos los materiales y todas las novedades, que los fabricantes muchas veces vamos innovando y no tenemos la capacidad de llegar al mercado y de formar a los técnicos en los nuevos materiales o en las nuevas propiedades. Entonces esa coordinación es súper importante. ¿Cómo quieres colocar un material? ¿Para qué necesitas ese material? Oye, es que ¿por qué quieres colocar este material así? Porque necesito esto. Ya, pero es que para esto tenemos otra cosa que puede funcionar mejor. Esa comunicación es fundamental y muchas veces te resuelve problemas en fase de diseño de proyecto. Este material lo tenía pensado así, pero bueno, lo voy a cambiar porque hay otro que funciona de otra manera y me puede resolver dos problemas que tenía en otro sentido. Entonces la comunicación a mí me parece fundamental desde el inicio prácticamente del proyecto. En la misma línea, los fabricantes tenemos un montón de recursos que no siempre se aprovechan. O sea, en la fase de proyecto tenemos los conocimientos del desarrollo, los conocimientos técnicos de todos los puntos que son necesarios. En la fase de ejecución formamos empresas en la aplicación de nuestros sistemas. Claro. Podemos formarlas para que estén listas dentro de 2 años o podemos formarlas una semana antes de que entren en la obra a ejecutarlo. Nos encantan las visitas de seguimiento de obras y el descubrir cómo vamos a solucionar ayer teníamos una discusión a las 7:30 de la tarde del encuentro entre 2 cosas. ¿Sabes? Y pues oye, saca un papel y un boli que vamos a ver cómo resolvemos este punto. Incluso entre los fabricantes, de vez en cuando nos sentamos y, ¿sabes? Con las 2 personas que hay en la mesa nos cruzamos en todos los edificios. Entonces hay que encontrar la manera de que mi catálogo sea muy compatible con el tuyo y si no, tenemos que buscar un tercero que haga esa unión, ese perfil, ese punto, esa junta compatible. Porque si no, vamos a tener un problema que es para los dos. Entonces, desde el principio, siempre que se pueda, si nosotros podemos colaborar en el desarrollo, colaboramos. Tenemos recursos para ello. Claro. Ponemos recursos encartados, porque es bueno para todos. Al final es el mismo producto, pero bien puesto, bien realizado y con una satisfacción del cliente final. Yo creo que hay una cosa importante que lo habéis comentado, es anticiparse, o sea, anticiparnos lo máximo posible. O sea, es verdad que se hacen proyectos y tú pones una solución que crees que es buena y, lógicamente, no conocemos los técnicos todas las soluciones. A veces hablamos con vosotros durante el proyecto, otras veces no, porque das por hecho que lo has puesto en otra obra y te ha ido bien, pues lo vuelves a poner. Pero nosotros en nuestro estudio valoramos mucho cuando un proyecto antes de construirse se estudia bien, se revisa y una constructora nos dice, oye, esto vamos a cambiarlo por esto y por esto, porque es mejor, porque va a ir a favor de la obra, porque tal, y se estudia con anticipación. Eso nos gusta mucho. Lo que no nos suele gustar a los técnicos, o por lo menos a nosotras, es la improvisación en obra. O sea, Passive House se lleva fatal con la improvisación y genera muchísimos problemas. Entonces, a mí me encanta cuando llego a una obra y llega un instalador y le digo, bueno, venga, ¿has visto el detalle constructivo, tal? ¿Tienes alguna duda? Sí, he visto esto, lo vamos a hacer así, tal. Incluso ha quedado con fabricantes, hay gente que queda, que va a la obra, que se involucra muchísimo. Lo que no nos gusta es cuando llegamos allí y nadie sabe nada del detalle constructivo, de esto, pues es que no lo había visto, es que tal. Nosotros, los técnicos, yo creo que debemos huir de constructoras que no se anticipan y que van a salto de mata, porque no es bueno para nadie. O sea, no es bueno para ellos, pero no son conscientes. No es bueno para el promotor, obviamente, no es bueno para el técnico, no es bueno para los fabricantes, porque los productos se utilizan mal. Entonces ahí yo creo que eso tenemos que ser entre todos los que vayamos, pues eso, yendo con la calidad por delante para que esas cosas no pasen. Y los cambios son buenos si son a favor, es decir, si son con cosas mejores, siempre que sean con anticipo. O sea, que nos dé tiempo a revisar el PHPP, que nos dé tiempo a revisar el detalle constructivo. O sea, lo que nos pone muy nerviosos a los técnicos es los cambios de última hora. Eso nos afecta mucho. Y aprovecho como constructora otro tip, como antes decíamos que es un estándar prestacional, el comprobar cosas en obra.
que con esa idea de anticipar muchas veces se siguen obras hacia adelante y luego puedes encontrar un problema, caso crítico, hermeticidad, por ejemplo, que ya tiene una muy difícil solución. Entonces todo lo que se vaya ejecutando en obra también ir comprobando que si no, luego solventarlo, como decías tú, va a ser muy complicado. Vale, entonces ya para ir terminando, una última reflexión. Entonces, cada uno, ¿no? Una frase final con lo que creáis, un poco a modo de cierre. ¿Cuáles creéis que es un poco el camino a seguir, pues en línea con Passive House, como hablábamos, para lograr unos edificios más eficientes y con más confort en adelante? Entonces, si quieres empezamos contigo, Juan. Bien, pues bueno, todo lo que hemos comentado en el podcast, yo creo que el estándar Passive House, si de mí dependiera, creo que sería un estándar de obligado estudio en todas las universidades. O sea, aunque no vayas a hacer una vivienda Passive House, la cantidad de información, la cantidad de sensibilidad que te da a la hora de resolver detalles constructivos, de resolver la vivienda de cierta manera o el edificio de cierta manera, yo creo que es muy educativo. Y yo creo que aunque no vayamos a un estándar Passive House en cierto proyecto, simplemente estoy seguro de que un arquitecto con conocimientos de Passive House haría ese proyecto de una manera completamente diferente a un arquitecto sin conocimientos de Passive House. Entonces yo creo que es todo lo que hemos comentado, la formación, la información de las personas, de la sociedad en general. Yo creo que, como hemos dicho antes, no hay otro camino. Vamos a viviendas cada vez más eficientes, primero porque la sociedad las demanda, primero porque las necesitamos, es insostenible seguir construyendo como construíamos hace muchos años. Y bueno, y yo creo que se van dando pasos poco a poco y hay que tener paciencia. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que estudiamos el movimiento moderno, o la arquitectura, mucho diseño. Yo salí en el 2005 y salía afuera y lo que veía decía, esto no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. 20 años después sí que veo un cambio a la hora de construir, a la hora de diseñar, y esto también llegará a la hora de diseñar eficientemente los edificios. Actualizar la formación y las universidades da para 2 podcasts más. Luego, Sí. Ya lo hablaremos. Pablo. No, porque la normativa de la formación también va por detrás del mercado. Nada, yo creo que en el futuro va más. No creo que nadie tenga dudas respecto a esto. Creo que podemos seguir con una labor divulgativa, creo que podemos seguir trabajando todos en la misma dirección. Vamos a ver cada vez más estándar, vamos a ver cada vez más viviendas pasivas, confort, y creo que la gente lo va a valorar. Es que es una rueda que tiene que ir arrancando. Espero que cuanto antes, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que oigo ya despega, y las sigo oyendo mucho tiempo y joder, nunca acabas de ver despegar. Espero que sí, que sea ya. Espero que nos veamos en muchos podcasts de estos. Ha sido divertido. No, que nos veamos en las obras y que se esté ejecutando así. No. Ha sido divertido, ha sido instructivo y creo que no sé, me ha encantado. Pues yo, bueno, coincido con ellos. Espero que más que una rueda que se convierta tengamos ese efecto bola de nieve, ¿no? Que cada vez se vaya haciendo efectivamente más grande. Los mimbres están ahí, o sea, es que el estándar ya está todo definido, es como lo tienes ahí para empezar a usarlo más. Y bueno, un poco de acuerdo al hilo de lo que decía Juan, o sea, yo creo que una vez un técnico abre los ojos a lo que implica el estándar y a las posibilidades de mejora que realmente ya puedes implantar en proyectos, aunque no sean passive, pero pequeñas actuaciones que no tienen un gran impacto en obra y que sí que mejoran mucho cómo se construye o cómo se define o el comportamiento de la compatibilidad de distintos elementos. Yo creo que bueno, pues que eso poco a poco lo vamos a ir viendo y que más y que va a ayudar a un cambio mayor de paradigma o de sensibilidad, y qué importante que la gente que se incorpora al mercado laboral sepa lo que es, sepa cómo pueden hacer edificios mejor, cómo pueden diseñar mejor, cómo pueden construir mejor. Entonces sí, las universidades pues es esa asignatura pendiente. Sí, yo como conclusión lo que me gusta destacar es que el Passive House es una garantía. O sea, y al final yo creo que todos buscamos garantías en nuestras decisiones. Cuando tú compras cualquier cosa, te gusta que te den la garantía de lo que estás comprando. Pues esto es igual. O sea, al final es cierto que durante mucho tiempo pues quizás se ha construido muy mal y todo se vendía y ese es el problema, pero al final cada vez más
el usuario pide garantías. Entonces, esto es qué mejor garantía, que sabes que además funciona, porque se comprueba y funciona. Y luego que es compatible con todo lo que estamos hablando, pues con estos materiales sostenibles, cada uno hasta donde quiera llegar o hasta donde pueda llegar, es compatible con otras certificaciones en el caso de que el promotor quiera llegar hasta más arriba o quedarse donde considere por su estrategia de marketing o por lo que quiera. Y luego es compatible con otros sistemas constructivos que creo que ya también son pues prácticamente obligatorios construir de otra manera. Y como Passive Hub se puede hacer con todos estos sistemas y prácticamente a la carta, cada uno como quiera, pues creo que sí que es el camino. O sea, que vamos bien, solo necesitamos que la bola de nieve pues coja impulso. Y pues con esto terminamos. Muchas gracias a los cuatro, creo que ha sido una conversación muy interesante. También el explorar más cosas en torno a Passive Hub de los que muchas veces hablamos. Y con esto terminamos el podcast número 6, creo que nos quedan ya poquitos, uno o dos, o sea que muchas gracias y ya nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.